Vamos a presentar al segundo panelista, a la doctora Elena Espinal. Ella es doctora en odontología, máster en patología y licenciada en psicología y también máster coach, apasionada del coaching y el diseño de futuro, autora del libro Ecología del Porvenir. Fundó el Instituto de Coaching Profesional, donde se dicta la primera carrera de coaching en el mundo con reconocimiento oficial. Es directora de Team Power, empresa de consultoría y coaching a grandes empresas de la lista Fortune 500. Y hoy nos viene a compartir su panel y taller Coaching, su historia y su futuro. ¿Cuánta gente? ¿Cómo están? Yo llegando. Hoy he tenido un día de brillantez. Para los que escuchan los currículums, alguna vez un gran maestro de los que tuve el honor de tener en mi vida, en patología, me decía, usted nunca se preocupe por el currículum, porque siempre es una consecuencia de los fracasos anteriores lo que usted hizo después, ¿no es cierto? Y hoy a la mañana, por quedarme dormida en un micro, salí de Resistencia anoche y terminé en Rosario. Yo esperaba que el micro parara en Paraná y no paró en Paraná. Entonces tuvieron que recogerme en Paraná gente muy amorosa que venía para el Congreso y me salvó. Así que muchísimas gracias a los que me trajeron. Gracias. Y a las chicas que se llevaron mate todo el camino. Bueno, a mí me gustaría que esto sea una conversación, ¿sí? Tal vez por edad me toca contarles la historia del coaching, pero para comprender por qué el coaching está haciendo lo que está haciendo y por qué es diferente de otras disciplinas. Y también me gustaría contarles en dónde está hoy el coaching. Y sin hacer futurología, poderles decir hacia dónde creemos que va a ir el coaching. Porque si el mundo cambia, no podemos pretender que el coaching siga siendo lo mismo. Si fuese lo mismo, creo que nos quedaríamos afuera, ¿no? Entonces, tanto que hablamos de cambio los coaches, alguna vez nos tenemos que dar cuenta que nosotros también vamos a tener que cambiar, ¿sí? Todos los cambios, o a todo lo que cambia, los seres humanos les ponemos una palabra, y la palabra es crisis. No sé si la conocen. No. Bueno, la palabra crisis, que se escribe con C, ¿no? Parece que ocurriera afuera, pero en realidad no ocurre afuera. Las crisis ocurren porque yo las declaro. Algo no es más como era, y yo digo, esto es una crisis. Ahora, el mundo se desarrolló a partir de crisis. La evolución del mundo se debe a crisis. Imagínense a un periodista en la época en que cayó el meteorito que creó el Golfo de México y que llevó a la desaparición de todos los grandes animales, ¿no? Todos los dinosaurios. El periodista diría, qué pedazo de crisis, el mundo se acaba, todo se va a morir por el calor, esto que ocurrió destruyó la vida. Y sin embargo nosotros estamos acá hoy. Entonces las crisis siempre abren paso a algo nuevo. Eso que nosotros llamamos crisis. O sea, algo ocurre que cambia el contexto de realidad. Y nosotros, frente a eso, lo primero que hacemos es tratar de ver cómo podemos relacionar lo que ocurre con lo que nosotros sabemos de cómo es la cosa, y queremos entrar en una discusión de cómo hacemos para volver atrás, o si está bien o está mal lo que está pasando. En vez de preguntarnos, el juego cambió, ¿cómo es este juego y cómo se gana el juego? El coaching surge gracias a una crisis.
Y la crisis es una crisis evolutiva. Desde que, no sé, creo que los griegos, porque antes difícilmente se habían hecho la pregunta, pero desde el inicio de la filosofía, con los griegos, una de las grandes preguntas fue: ¿qué es un ser humano? Y a partir de ahí hubo muchas respuestas. Cada respuesta hizo que el mundo se pudiera mirar desde un lugar de ese ser humano. Nosotros provenimos de un modelo paradigmático, de una manera de interpretar al hombre que tiene una profunda raíz cartesiana. Ustedes habrán escuchado hablar de Descartes, ¿no es cierto? Este señor de los bigotes, que además, para estar seguro de que él siempre decía la verdad, inventó un método que se llamó método cartesiano, ¿no? Y este señor trajo una frase que dijo: ya sé lo que es el hombre. Pienso, luego existo. En esa época no había anestesia general. Porque cuando uno está en anestesia general, piensa, existe. Alguien que está en coma, piensa, existe. Ahora, pienso, luego existo. Fíjense que no solamente puso en el pensar, en la racionalidad a la humanidad, al ser humano, sino que además de eso, obvió el sentimiento, obvió la emoción. Y recién la escuchaba Aida, y Aida hablaba y recordaba épocas que fue un flashback, ¿no? Pero una de las cosas que más interrumpía que un equipo pudiera funcionar en un juego o en una empresa son las emociones. Sin embargo, en las emociones estuvo prácticamente prohibido hablar de emociones hasta hace unos años. Y algunas más o menos lo dejan y otras hasta por ahí nomás, ¿no? Parece que la gente tomara decisiones siempre por racionalidad, nunca por emocionalidad. Y les puedo asegurar que eso es exactamente al revés. Si la mayor parte de las decisiones de nuestra vida son decisiones emocionales. Claro que la emoción tiene una relación con nuestra manera de ver el mundo. Porque si ahora entra un león por esa puerta, la mayor parte de nosotros va a tener miedo y va a ver detrás de quién se esconde. ¿No? Ahora, si hubiéramos recibido un llamado de que se escapó un león y que hay $1 millón para el que avise dónde está, es muy posible que alguno vaya a ver dónde encuentra un celular para llamar por teléfono, aunque el león esté ahí. Es el mismo león, en la misma situación, sin embargo, la interpretación de la situación me conecta a una emocionalidad diferente. Por lo cual, nuestras emociones tienen mucho que ver con cómo estamos mirando el mundo. Pero es la respuesta de nuestro cuerpo a cómo estamos mirando el mundo. Es nuestra respuesta. Así que de esta parte este señor se olvidó. De la otra cosa que este señor no se dio cuenta que decía, fue que inventó un modelo que permitió un gran progreso del mundo hasta un punto, y luego empezó a generar un freno. Y es el modelo de causa-consecuencia. Porque pienso, existo. Y el modelo de causa-consecuencia hasta lo usamos con los chicos, ¿no es cierto? Si no comes todo, no hay postre. Causa-consecuencia. ¿No es cierto? Y mucha de la evolución de la ciencia se debió a una lectura de causa-consecuencia. Lo que nunca nos dimos cuenta es que a veces las causas no son las causas. O hay mucho más que una causa.
y que no siempre la consecuencia es la misma. Pero esto aparece después. Todo modelo paradigmático, cuando nace y hay quien lo resiste, porque es más fácil seguir pensando como pensábamos, luego empieza lentamente a ser aceptado, después se encuentran todas las respuestas a través del modelo, y después ese modelo empieza a no tener respuesta para todo, y entonces empieza a caer, y va a aparecer otro modelo de pensamiento. Por lo cual los coaches no tenemos que creer que vamos a ser eternos, y tenemos que estar preparados a que en una de esas, en algunos años, estaremos estudiando otra cosa si queremos seguir viviendo de algo parecido o diferente a lo que hacemos, ¿no? Así que, como para que lo tengamos en cuenta. Sobre todo en una época de cambio como la que vivimos, de lo que vamos a hablar luego. Entonces, este señor Descartes hace eso. Ahora, hubo un momento en que sobre todo la parte emocional de la gente empezó a hacer eclosión. Recuerden, por ejemplo, la época victoriana, ¿no es cierto?, en donde las mujeres, sobre todo, tenían muchas menos emociones, y ni hablemos de sus necesidades. Por ejemplo, sexo a las mujeres no precisaban, solamente era porque tenían que tener un hijo, ¿no? Los hombres sí. Ahora, no sé con quién, porque sí, las mujeres no precisaban, pero... Y además todos nosotros vinimos y tuvimos algún antecedente en aquella época, ¿no? No somos producto de una flor. Sin embargo, de eso no se hablaba ni se necesitaba, ¿no? De golpe aparece un señor que fue el primer atrevido. Y el primer atrevido fue Kierkegaard. A ver si tengo una foto de Don Jürgen. No, este es el cogito ergo sum, ¿no? El primero que aparece, no tengo la foto de Don Jürgen, Kierkegaard, era un sacerdote protestante que vivía en Dinamarca. Y Kierkegaard se atreve a decir que los hombres viven la vida de acuerdo a sus pasiones, a lo que les apasiona, a lo que los mueve. Gran cambio. Muchos dijeron, pobre, dice eso porque es un sacerdote protestante, ¿no? Ahora el bichito pegó. Si ustedes se fijan, en esa época Freud empieza a hablar de lo innombrable, y nos guste o no, estemos de acuerdo o no con las teorías freudianas, que después resultaron que eran más su creatividad personal y sus ganas de hablar de lo que a él le pasaba que lo que fue, Freud puso sobre la mesa las conversaciones que estaban prohibidas. Sin embargo, Freud seguía dividiendo al hombre en consciente e inconsciente. Yo hice unas cuantas autopsias en mi vida, nunca encontré el inconsciente, tampoco el consciente. ¿Está? Evoluciona entonces este modelo y aparece Heidegger. Heidegger, en 1927, escribe un libro que se llama El ser y el tiempo, en donde dice que el ser humano no es de una manera predeterminada. Piensen que hasta ese momento los seres humanos éramos de una manera predeterminada. En el día de hoy, que conviven los dos movimientos, este nuevo con el anterior, todavía se siguen haciendo tests donde te dicen cuál es tu coeficiente intelectual, hasta dónde vas a llegar, qué puedes estudiar, para qué sirves, para qué no sirves, qué competencias tienes, cuáles nunca vas a poder desarrollar. ¿No? Ahora, ¿es mentira? No, no es mentira. Es verdad dentro de un modelo. Ese modelo está muy fijado
inclusive en arreglar el pasado. Porque toda la teoría de Freud era, si la gente puede reinterpretar su pasado, es posible que pueda hacer otra cosa, ¿no? Mi papá siempre decía que jamás nos iba a pagar una terapia psicológica, menos aún freudiana, porque él, encima de que lo íbamos a criticar, iba a tener que poner el dinero. En cambio yo hice más barato, me mudé a México y me llevé a mis hijos a México, porque en México las madres son santas, son la gran verdad de la vida, y es la única que te va a amar con todo su corazón como nadie. Era más barato. Los 10 de mayo me hacen muy buenos regalos, ¿no? Tengo la suerte de que a mí no me regalan más aparatos para la cocina. Allá a la mamá le siguen regalando electrodomésticos para que la mamá siga haciendo más esfuerzos para mostrarle a sus hijos cuán sacrificada es, ¿no? Entonces, en este modelo aparece este señor Heidegger, y Heidegger dice que el hombre no es de una manera. No lo toma como un ser fijo, sino que usa el estar siendo, el Dasein, como estar siendo de acuerdo a las circunstancias que le tocan vivir y al tiempo que le toca vivir. Esto quiere decir que nosotros podemos cambiar. Si cambian las circunstancias, podemos cambiar. Y también si cambian los tiempos, podemos cambiar, porque podemos aprender. La verdad es que este señor nos rescató como humanos. Y además, algo que muy poca gente habla de Heidegger, es que Heidegger, además de haber dicho eso que dijo, también habló de emoción cuando habló de estados de ánimo. Él dice que hay una diferencia entre emociones y estados de ánimo. Las emociones, como su palabra lo indica, emoción es algo que viene de adentro para afuera, ¿no? Pero en general la emoción es algo que ocurre en instantes o en minutos. Y a lo cual yo puedo decir, estoy triste porque se enfermó mi perrito. Estoy feliz porque tuve un nieto. Puedo relacionar mi emoción con algo. Sin embargo, él al describir el estar siendo y sin tener noción del observador todavía, que eso viene de Maturana, que lo vamos a ver después, dijo, pero lo que los humanos no se dieron cuenta es que siempre están metidos dentro de un estado de ánimo. Y el estado de ánimo es una mezcla de emociones. Y que como todas emociones, al ser físicas, están asociadas a contracturas musculares, están asociadas a maneras de respirar, están asociadas a liberación de hormonas, de sustancias químicas, y tienden a perdurar por bastante más tiempo. A tal punto que aun cuando alguien quiera decir yo no estoy en ningún estado de ánimo porque estoy meditando, nirvana es un estado de ánimo. No hay ser humano que pueda estar afuera de los estados de ánimo. Todos vivimos adentro de algún estado de ánimo. Y él habló de un estado de ánimo, al que llamó estado de ánimo basal. Ese en el que en general estamos. ¿Conocen a alguien que todas las mañanas se levanta y dice, no me hables, dame una horita? ¿Conocen a alguien así? Bien, ahí está el ánimo basal, ¿no?
Lo que no nos damos cuenta es cuál es la interpretación que tengo sobre el levantarme y lo que me espera, para que mi cuerpo se manifieste de esa manera. Todos los estados de ánimo están asociados a una manera de mirar el mundo. Y hay una manera de mirar el mundo que es la que más o menos es la más frecuente en nosotros. Y que Heidegger resumía básicamente en dos. Los estados de ánimo que me dicen que no hay nada por delante mejor que lo que está pasando ahora, o sea, tienen un componente de miedo, tienen rabia y fundamentalmente un montón de resignación. En consecuencia, nada mejor puede esperarme adelante, mejor defiendo lo que hay. Y otros estados de ánimo, en los que entramos cuando vemos que sí se puede, que podemos ir más lejos, que podemos lograr más, que la vida nos sonríe. Y entonces entramos en ambición, queremos más. Esto lo habló Heidegger. Estamos hablando 1927, 1930. ¿Sí? Ahora, si se fijan, Heidegger no hizo algo que hoy a veces los coaches todavía seguimos haciendo, y yo creo que es una barbaridad. Cuando decimos cuerpo, pensamiento, emoción, espíritu. Nosotros somos todo esto, no una totalidad. O sea, querer separarnos en pedacitos es cartesiano. ¿Está? Entonces, el estado de ánimo es parte de quien estamos siendo. Y los estados de ánimo además son contagiosos. Hablaba Ida, ¿no? Y decía, por ejemplo, alguien me dijo, no te preocupes, cada uno va a llegar a donde quiera llegar. Y ella dijo, si todos los demás llegan, yo también quiero. ¿Por qué? Porque los estados de ánimo son contagiosos. Por eso es que hay estados de ánimo sociales. Por eso es que las comunidades, los países, tienen estados de ánimo. Ahora, ¿puedo intervenir solo en el estado de ánimo? No puedo intervenir solo en la emoción. Tengo que intervenir en la manera en la cual miro el mundo para que yo viva en ese estado de ánimo, en la manera de observar. ¿Sí? Heidegger trae una interpretación del hombre que le permite al hombre transformarse las veces que quiera para lograr lo que quiera. Y esa es la base del coaching. El coaching lo que trae a la mano es posibilidad. Puedes ser quien quieras ser para lograr lo que te importe. Entonces no es salir de la limitación y de la enfermedad, sino pararte en un lugar de poder para lograr lo que quieras, lo que te importe, siempre y cuando estés dispuesto a cambiar tu manera de mirar el mundo. ¿Vamos bien? ¿Está muy aburrida la filosofía? Si se aburren, avisan, cambiamos. ¿Está? Además me dijeron que me daban más tiempo si quería, así que podemos hacer otras cosas, ¿no? Ok, ahí estaba, ¿vieron? Kierkegaard, Heidegger. Luego, bueno, Sartre, Camus fueron los que inventaron el nombre de existencialismo. Pobre Heidegger no se le había ocurrido, pero Sartre y Camus fueron los que inventaron la palabra. ¿Sí? Ese es el señor Heidegger. Y él hablaba de, así, como si fuese una sola palabra unida por guiones,
el ser en el mundo. No hay un ser que pueda estar aislado del medio en el cual está, al punto que el ser transforma el medio de la misma forma en que el medio transforma al ser. ¿Escucharon eso? El ser transforma al medio de la misma forma en que el medio transforma al ser. El ejemplo más tonto, no sé si habrá acá alguien que se divorció alguna vez, pero en general uno se divorció de un o de una, ¿no? Y les digo a las mujeres, y después ese, ¿no?, se encuentra con otra que no sé qué le hizo, a la que le regala las flores que nunca me regaló, que la lleva a los lugares donde nunca me llevó a mí, debe ser bruja, porque lo sometió. Yo nunca pude. ¿Está? El ser modifica el medio, tanto como el medio modifica el ser. ¿Estamos? Heidegger. No les cuento las aventuras de Heidegger porque no nos va a dar el tiempo. Salteamos unos años y caemos en Maturana. Año 1969 se hace en Chile un Congreso Mundial de Biología. Maturana, investigador, biólogo, se para delante de un montón de biólogos y antes de empezar a hablar escribe en un pizarrón: esto que están viendo acá no está acá, está en la cabeza de ustedes y encima dado vuelta. Y lo que hizo en ese momento fue describir el subjetivismo. Lo que él quiso decir es: tú no tienes acceso a ver realmente lo que hay afuera. Solo distingues aquello para lo cual tienes una palabra para nombrar. Y además de eso, porque tienes la palabra y lo conoces, tu cerebro hace el juego de invertir y verlo derecho. Nosotros vivimos encerrados en un mundo de lenguaje. Para eso, Maturana, en el 48 más o menos, dentro de esta historia, aparece un señor que se llama Austin en Inglaterra. Y Austin estudia el lenguaje y dice que en todos los idiomas, aún en los idiomas más básicos, en los idiomas indígenas, hay tres dominios del lenguaje: los que describen lo que hay, los que generan acción y los que declaran realidades nuevas. Y muestra que en todos los idiomas aparece ese fenómeno lingüístico. ¿Sí? Él todavía no había entrado en lo del lenguaje, hasta que en él, más o menos 74 fue, ¿no?, que cayó Allende en Chile, 73. Bueno, cuando cae Allende, Fernando Flores, que tenía en ese momento 32 años, había empezado a ser ministro de Hacienda, secretario de Hacienda a los 28, estaba en la Casa de la Moneda y termina preso político. Lo matan a Allende en la Casa de la Moneda y a él lo mandan como preso político a una isla. Estuvo
7 meses sin saber nada de su familia, ni su familia de él, hasta que por lo menos supieron que él estaba vivo y que estaba preso político, y ya vamos a hablar de Flores luego. Maturana empieza a visitar a Flores cuando a Flores le dejan recibir alguna visita en el último año que estuvo preso, ¿no? Entonces después los vamos a tomar. Ahora, de nuevo, los paradigmas no los crea una sola persona. Cuando una idea empieza a funcionar, esa idea se va ampliando y hay a muchos que se le van ocurriendo cosas alrededor de la idea y que van complementando. En Estados Unidos aparece este señor, Werner Erhard. Werner fue, ¿cuántos de ustedes hicieron algún entrenamiento que tiene 3 etapas como básico, avanzado, liderazgo o el nombre que le quieran poner? ¿Alguien de los que está acá lo hizo? Bueno, este es el señor que los inventó. ¿Sí? Porque lo que él dijo fue, la gente vive encerrada en una manera de pensar y nosotros podemos dar vuelta a eso. Si cambia su manera de pensar, si se puede mirar y puede mirar su manera de decidir gracias a su manera de pensar, puede cambiar. El que trajo el concepto de responsabilidad como habilidad de generar respuesta fue este señor, Werner Erhard. ¿Está? Ahora, ¿cómo se siguen entrecruzando las cosas? Werner aparece y cuando Flores estaba preso, él cuenta que todos los días venían a buscar a uno de los que estaban presos. Los llamaban por el nombre y nunca más volvía. Y todos sabían que lo iban a matar. Por lo cual, su vida se transformó en tengo 24 horas. En algún momento, y para no enloquecer, él decidió acuñar algo que llamó esperanza trascendental. Y fue, yo voy a vivir porque yo lo digo. A mí no me va a pasar. Y entonces dijo, tengo que pensar en futuro, y se puso a estudiar. Ahí fue donde descubre a Austin. Austin se murió muy joven, con 48 años, y tenía un discípulo, Austin prácticamente no dejó nada escrito, que fue Searle. Searle todavía está vivo. Si se meten en YouTube y escriben Searle, lo van a escuchar. Es una maravilla hablando de lenguaje, ¿no? Hasta que un día él mismo lo cuenta, ojalá algún día lo escuchen, él tuvo un sueño y su madre lo felicitaba. Y a la mañana abrieron su celda y le dijeron que estaba libre, pero que le daban 24 horas para dejar el país, que no podía ir a su casa, que se tenía que ir directo al aeropuerto. Entonces él dijo, no me puedo ir así porque me tengo que llevar a mi familia. Entonces se quedó 15 días preso, mientras su mujer sacó a los chicos de los colegios, sus 5 hijos, los sacó de los colegios, y él escribió a Estados Unidos y se va con un contrato de la Universidad de Stanford. Entonces lo recibe Estados Unidos como invitado para ir a estudiar y a trabajar en Stanford. Y ahí trabaja con Terry Winograd. Le muestra lo que él había visto de la parte lingüística, y Winograd, que es uno de los grandes precursores del lenguaje de las computadoras, toma lo de Searle y la base de Austin y Searle y Fernando Flores pasa a ser la base de lo que es el lenguaje computacional. Si ustedes abren Amazon hoy, hace ofertas, acepta pedidos, contesta con una promesa, declara productos nuevos, declara precio.
¿Sí? Entonces él hizo ese primer libro que se llamó Computers and Cognition, que es de Terry Winograd y de Fernando Flores. Fue el primer libro que unió la lingüística con la computación, con el lenguaje computacional. Y además fue su tesis doctoral. Es, creo que el primer y único ingeniero en la universidad en Chile que su tesis doctoral está hecha sobre filosofía del lenguaje, ¿no? También lo invitan a hacer estos entrenamientos, ¿vieron? Conoce ahí a Werner Erhard, que es el que lo invita. Werner se interesa por la parte lingüística. Werner le empieza a contar lo que él ve, mejor dicho, lo que él oye, porque Werner había traído una distinción semejante a la de Maturana. Werner hablaba de escucha cultural y decía: nosotros escuchamos lo que podemos, escuchamos de acuerdo al cuento dentro del cual vivimos. Y había acuñado lo de escucha generada, que después la llamamos generosa, pero generosa quiere decir algo que yo genero a propósito. De todas maneras, por más que los coaches digamos que generamos una escucha, no tengo duda de que la generamos. Ahora, si ustedes se creen que es mucho, muy diferente a como escuchamos siempre, les pido humildad. Porque lo que está fuera de nuestro modelo, ni nosotros lo podemos escuchar. ¿Está? Y hay miles de ejemplos que les puedo contar que me han pasado trabajando con otras culturas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es Fernando. Fernando se pone a trabajar con Werner y arman un equipo. Es más, Fernando Flores siempre le agradece a Werner Erhard, que fue el que financió toda esta investigación, porque Fernando había estado en la cárcel 4 años y obviamente no tenía nada. Su mujer hacía sándwiches y los vendía en un colegio para tener dinero, aparte del sueldo que él tenía en la universidad. Ese equipo lo forman Jim Selman, por el lado de Werner Erhard, que siempre llevó ese modelo a empresas, a organizaciones, y Fernando contrata a un señor que me parece que ustedes deben haber escuchado nombrar, que se llama Julio Olaya. Y Julio empieza a trabajar con Fernando, empieza a estudiar con Fernando, a entender esta base de la ontología del lenguaje dentro del existencialismo. Como a los 3 o 4 años, Julio se va y entra otro señor del que habrán escuchado hablar alguna vez, que se llama Rafael Echeverría. Echeverría duró mucho menos, porque no le toleraba el carácter a Fernando Flores, ¿no? Y se fue de allí, se va del grupo de Fernando, y poco tiempo después publica un libro que se llama Ontología del lenguaje. En el libro no lo nombra Fernando, y Fernando se pone como loco, pero comete el error de mandarle un libro de regalo con un sticker pegado arriba, firmado por él, que dice: Doctor Flores, lo aprendido se lo debo a usted, muchas gracias, y publicó. Con eso Flores le hizo un juicio, en los Estados Unidos lo ganó, y no solamente tuvo que pagar un dinero, sino que hoy en todos los libros, aunque cuando él habla no lo reconoce, y son enemigos acérrimos, obviamente, en todos lados tiene que reconocer que su pensamiento viene de Fernando Flores. ¿Está? Así que esta es un poco la cocina. ¿Vieron? Lavamos los platos. Yo tengo el honor de conocerlo a Fernando Flores desde el año 93 y he sido alumna de él, de Jim Selman, de quien después fui socia, y en el día de hoy
el honor tengo de trabajar al lado de Fernando Flores, ¿no? Él sigue investigando y trabajamos juntos. Y este es Jim. Jim fue el que hizo la mezcla entre lo de Fernando Flores y el existencialismo que traía Fernando y lo que traía Werner, lo de la responsabilidad, lo del compromiso que venía del lugar de Werner, ¿no? Jim hizo la mezcla. Y además fue el que realmente empezó a aplicar todo esto dentro de empresas, porque siempre se dedicó a empresas, nunca se dedicó a personas, siempre lo hizo dentro de organizaciones. A estos dos señores lo conocen, ¿no es cierto? Y más o menos por ahí vamos llegando hasta acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa hace 30 años? Y digo 30 años porque hace 30 años que yo conozco esta conversación. Yo era una criatura, como se podrán imaginar. Me agarraron en la primaria, ¿no? ¿Cómo esto creció? Yo les diría, lamentablemente no creció mucho. Y cuando yo pienso en esto que aprendí hace 30 años, y pienso, por ejemplo, en que Flores, como se dio por ofendido con todo esto, se alejó de este movimiento, se dedicó a las empresas, trabajó en empresas, transformó empresas a partir del modelo ontológico, ¿está? Después, un día me llamó, yo ya estaba en México y me dijo, te llamo para despedirme, me voy a Chile porque voy a ser presidente, primero me voy a presentar a senador, y fue senador del 2000 al 2013. Como también se peleó con todo el mundo, no llegó a presidente, ¿no? En el 2013, bueno, terminó en el 2011 y los 2 años siguientes, Fernando Flores fue presidente de la Comisión de Innovación. Yo sé que acá hay gente de empresas que le interesa la innovación. Fernando escribió un paper que los invito a que lo lean, maravilloso sobre innovación, que se llama Surfeando el Futuro. Lo van a encontrar en internet, es gratis. Lo pueden bajar. Está en inglés y en español, Surfing the Future o Surfeando el Futuro. Léanlo como quieran, vale la pena. Mientras tanto, nosotros empezamos a leer y a aprender una ontología sin darnos cuenta que lo estábamos haciendo desde el modelo cartesiano, separando el lenguaje, queriendo decir cuerpo por otro lado, hablando de emoción por otro rincón, hablando de espiritualidad, que todavía no sabemos muy bien qué es, pero si quieren hablamos, ¿no es cierto? En el 2013, cuando Fernando vuelve, digamos, al mundo habitual y deja toda la política, en su creatividad impresionante, había tomado un juego de internet con el que jugaba con los nietos, que alguno debe conocer, que se llama World of Warcraft. Es como un mundo de la guerra, ¿no? De una guerra medieval en donde hay monstruos y animales raros. Y él empezó a armar equipos a nivel internacional de 5 personas, jugando el juego, haciendo misiones y mostrando cómo se conectaban los equipos y cómo conversaban los equipos. Aida, esa te falta. Es impresionante, ¿no? Y yo lo hice. Me llamó por teléfono y me metí. Obvio. Claro, ahí me di cuenta que pasa lo mismo en los equipos, ¿no? Es decir, tocaba liderar cada 15 minutos cada uno y había un feedback detrás de cómo lo habíamos hecho, ¿no? Que nos lo daban los compañeros.
además de las hijas de él o él. Y ahí empezamos a ver cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, que todos decíamos vamos para allá, y había alguno que había decidido salir a investigar algo y entonces se iba para otro lado, y entonces en un momento decíamos, pero ¿y dónde estamos? Pero nos falta uno, y el otro gritaba, poniendo la voz, sí, es que me fui porque me pareció que había un punto en donde podía recoger algo. Bueno, sí, pero ahora no llegamos a tiempo. No, ya voy, pero no sé dónde estoy. Ahí no hay GPS, pero hay otras señales, entonces había que mandarle la señal, entonces nos atrasábamos todos. Miren, se ve maravilloso el funcionamiento de los equipos con ese jueguito, ¿no? Y lo hacían en inglés. Yo lo jugué, me levantaba a las 5 de la mañana porque me tocó con un tipo de Singapur, otra de la China. Entonces ellos jugaban a las 5 de la tarde, eran las 5 de la mañana para mí, para estar despierta me levantaba a las 4:15, ¿no? Y después les tocaba a ellos levantarse a las 4:15 de la mañana y a mí a las 4:15 de la tarde estar conectada, empezando a despertarme para las 5 en punto estar jugando. Entonces le digo, Fernando, ¿por qué no lo hacemos en español? Yo me comprometo a conseguir la gente. Y armo el primer grupo que juega el juego en español. Él dice, ok, voy a ir a México a tener una reunión con toda la gente que lo está jugando. Y se viene a México. Y se sienta y en un momento dado empieza a decir de los coaches lo que ustedes imaginen. Todas barbaridades, ¿no? Y que los coaches entendíamos todo al revés, que no habíamos entendido el valor de la ontología, que además nos habíamos quedado en el tiempo, que íbamos a ser unos psicólogos baratos en el futuro, ¿cuál? Ahora se los voy a contar, yo creo que tiene razón, ¿no? Pero era su manera de decirlo. Entonces yo estaba en la primera fila, ahora la veo a mi hija ahí, creo que mi hija estaba ese día. Estabas. Y me agarró un ataque ontológico y me paré. Y le dije, Fernando, yo te quiero pedir que te hagas cargo. Que si los coaches no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, tú tienes algo que ver. ¿Cómo ese atrevimiento? Y le dije, lo mío es un pedido, que te hagas cargo. Todo lo que tienes que contestar a un pedido es sí, no o negociar, ¿no? Entonces me miró como diciendo, y encima se la aprendió la lección. Entonces me dijo, sí, pero primero te tengo que decir que eres una atrevida. Vuelvo a repetirte mi pedido. Mi pedido es que te hagas cargo. Puedo además fundar mi pedido. El juicio de por qué te pido que te hagas cargo. El juicio sobre el que lo baso es porque quien crece sin raíces, el que no tiene a quien agradecer, todo lo que no tiene raíz se cae. Personalmente aprendí de ti y de un discípulo tuyo que fue Jim Selman. Entonces, si a mí se me cae mi raíz, yo me voy a caer. Entonces, yo te pido que te hagas cargo. Siguió gritando un ratito más. Y ante la insistencia, me dijo, ok, lo voy a pensar. ¿Qué es lo que le dije? Bien, gracias. Eso es una negociación, ¿no? ¿Y cuándo voy a tener la respuesta? Los pedidos tienen un cuándo, ¿no? Otra vez me miró con cara de se la aprendió y me dice, te voy a contestar mañana, antes de que terminemos acá. Bueno, al día siguiente, miren, decía, vamos a compartir, ¿no? Entonces le pedía
que comparta, que comparta, que comparta. Yo estaba ahí. Que comparta, que comparta, que comparta, que comparta, que comparta. Volvía. Comparte, 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 comparte. Y comparte. No estuve. Transparencia. Transparencia. A las 5 se despide y dice, bueno, señores, muchas gracias, esto se está terminando. Y se da vuelta así y me dice, yo te debo una respuesta. Entonces me paré para recibir su declaración, porque la respuesta es una declaración, ¿no es cierto? Y me dice, me voy a hacer cargo. Yo me acuerdo de ese me voy a hacer cargo y me emociono. Porque fue un me voy a hacer cargo en el que yo noté lo que a él le dolía decir que se hacía cargo. Y me dijo, me voy a hacer cargo, pero cuando termine esta reunión quiero hablar contigo en privado. Terminó la reunión, me acerqué a él y me dijo, me voy a hacer cargo, pero tengo miedo de ese mundo. Entonces, te pido que lo hagamos juntos, que entremos de la mano. Y me dijo, ahora déjame pensar cómo, porque yo creo que el coaching como se vio hasta acá, le dio respuesta a un mundo anterior al año 2000. Pero en el 2000 volvió a cambiar la interpretación del mundo. En el 2000 la virtualidad empezó a formar parte de nuestra realidad. Y nosotros no nos hemos dado cuenta ni hemos adaptado nuestra conversación a un cambio de mundo. Si los coaches siguen trabajando nada más que con las distinciones lingüísticas que se aprendieron hasta acá, y si siguen viendo exactamente lo que ven hasta acá, y cuando trabajan con un ejecutivo de una empresa, que es el que crea futuro, ni entienden qué es el futuro, ni entienden a dónde puede ir la empresa, van a terminar creando futuros chiquitos, a corto plazo, adaptativos, y van a ser psicólogos baratos emocionales. Y todo aquello que había dicho y que a mí me había enojado mucho, en ese momento, para mí, tomó sentido. ¿A dónde va el coaching? No lo sé. Pero sí les prometo, el coaching ya empezó a cambiar. Y aquel que no la quiera ver, que no quiera seguir estudiando, que no sea más existencialista, que no pueda empezar a mirar el mundo más fenomenológicamente, se va a quedar afuera del plato. No quiero que suene amenaza. Quiero que comprendamos que nosotros estamos al servicio de la gente que crea mundos. Y si nosotros estamos al servicio de la gente que crea mundos, el tamaño de mundos que puede crear esa gente es el tamaño de mundos que nosotros podemos observar. Porque la única herramienta que tiene un coach es esta. Si yo soy chiquito así, los mundos que el otro va a crear son chiquitos así. ¿Está? Entonces, a mí me gustaría mostrarles algunas de las cosas que yo aprendí con él, como para que vean que esto sigue, que no es solamente los actos lingüísticos, que no es solo la confianza como la vimos, que no es que nuestra identidad vive nada más que en los juicios del otro. Sí vive en los juicios del otro, pero yo también puedo entender mi identidad como oferta. Y puedo aprender a ofrecerle al otro un mundo al cual puede acceder a través de mí. Y aprender a ofrecer mundos
es lo que hace alguien que tiene poder, porque la oferta también tiene poder. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta acá? Yo veo caras así, que me siguen. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Es porque no entendieron nada? ¿Eh? ¿Vamos bien? Si alguien quiere que cambie, tiene que avisarlo ahora. Después, solamente crítica, no se puede hacer nada. ¿No? ¿Nada? Ok, sigamos. Les creo. Una de las primeras cosas que me dijo fue, cualquier conversación de coaching, a diferencia de las otras conversaciones, son conversaciones orientadas a futuro. ¿Y a cuánto tiempo del futuro miras? ¿Y a qué llamas futuro? La mayor parte de nosotros generamos coherencia en nuestra vida porque no nos damos cuenta que si mantenemos el mismo sistema de decisiones, lo que vamos a crear más adelante es lo mismo que creamos hoy. La coherencia de nuestra vida está dada por la manera en la cual nosotros decidimos. Aun cuando no decidimos, porque no decidir significa quedarme como estoy. ¿Está? Ahora, cuando yo hablo de crear futuro, ¿de qué hablo? ¿De qué futuro? ¿De a cuántos años? Porque el futuro de hoy ya hay gente que lo está creando. Y como dijo Alvin Toffler, algunos tomaron su tabla de surf y saltaron al mar y dijeron, yo creo la ola que voy a surfear. Hay otros que dijeron, uy, viene una ola para surfear, se tiraron y la agarraron, y otros están haciendo unas burbujitas, y cuando salgan del fondo, tosiendo un poco, van a decir, ¿qué pasó? ¿No? Eso ya pasó. Pasó en el 2007 que surgió Facebook, Twitter, el Kindle, Amazon ya venía desde el 97. Es impresionante la cantidad de cambios que se dieron en el 2007. Pero se vienen muchos más. Cuando hoy se habla de coaching, querer hablar del coaching solo en la Argentina es chiquito, porque el coaching se está usando en el mundo entero. Y un coach argentino, si habla algún otro idioma, puede coachear a quien quiera, porque la mayor parte de las conversaciones de coaching hoy se están dando por Zoom, por Skype, por donde quiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué oferta soy? Esa es una de las cosas que preguntamos con Flores cuando hacemos el billón, ¿no? Y cuando alguien le dice, bueno, yo soy coach, se pone como loco y dice, ¿y a mí qué me importa que seas coach? ¿No? Porque en realidad que tú seas coach no es una oferta para mí, es una descripción de ti. Dime qué mundo me ofreces gracias a que eres coach. Y yo te diré si lo compro. Entonces, una es, ¿para qué futuro trabajamos? ¿Cuál es esa nueva ontología de la que estamos hablando? ¿Una ontología? Era una ontología fenomenológica, que va a seguir existiendo aunque a mí se me caiga, ¿vio? Entonces, es una ontología que tiene una interpretación mucho más íntegra de lo que es un ser humano. La primera parte es, el ser humano no es un ser aislado. Nuestro lenguaje creó el yo.
nosotros somos seres de manada. Miren la manada. ¿La ven? Cuando salgan y miren un edificio, van a ver una manada de uno arriba de otro. Porque ahora somos tan creativos que las manadas también están en vertical. ¿No? Somos seres de manada. Y muchos de los efectos aparecen de manera social. Por eso es que no pensar en el coaching como un fenómeno social también es quedarnos chicos. Retomamos toda esta interpretación de el contenido emocional o de los estados de ánimo de los que les hablé, como parte de quien estoy siendo en el mundo. De aprender a darme cuenta de que estoy tomado por un estado de ánimo. En este momento están tomados por un estado de ánimo. Y si tienen que tomar una decisión, ojalá tengan la humildad de decir, estoy tomada por un estado de ánimo. Este estado de ánimo es el mejor lugar desde el cual yo puedo decidir esto. O mejor, veo cómo lo navego, porque claro, Flores no conoció a mi papá, pero mi papá, cuando yo me ponía muy mal porque me prohibía algo, y además alguna vez me quedé llorando, me decía, a ver señorita, cambie esa cara, vamos, sonría, se acabó. Flores le hubiera dicho, la chica no cambia tan rápido de estados de ánimo, porque como los estados de ánimo son biológicos, lleva un tiempo salirse de los estados de ánimo. Hay gente que se puede salir del estado de ánimo saliendo a correr. Corre, se cansa, se agota, se deja el enojo en el suelo. Yo miro el National Geographic, veo pasar los ciervos, ¿no? Si aparece un león y hay peligro de que se lo coma, mejor lo cambio, ¿no? Y cuando encuentro la paz, puedo empezar a pensar. Y cuando me pongo a mirar lo mismo que miraba antes, es posible que lo vea diferente. Y entonces hacerme la pregunta, ¿desde qué valores y qué estado de ánimo constituyen esos valores para que yo mire desde ese lugar? Y entonces empezar a diseñar los estados de ánimo más adecuados para tomar la decisión que tenga que tomar. ¿Está? Entonces, frente a los estados de ánimo, hoy distinguimos 3 momentos. 1, diagnosticarlo, darme cuenta que estoy tomado por un estado de ánimo, ¿no? Si mi papá todavía viviera, diría, yo no estoy en ningún estado de ánimo, ¿no? Estoy enojado porque estoy enojado. No era un estado de ánimo el enojo, pero sí es un estado de ánimo el enojo, ¿está? Entonces, ¿en qué estado de ánimo estoy? Puedo darme cuenta de que estoy tomado por un estado de ánimo, que ese estado de ánimo tiene un punto de vista sobre el mundo y que tal vez ese no sea el mejor punto de vista para las decisiones que tengo que tomar. Segundo, ¿cómo navego el estado de ánimo? ¿Cómo hago para salirme de acá? No es fácil. Mucha humildad, aprender a conocernos, cómo se navega, cómo me salgo. La tercera, cómo diseño un estado de ánimo. Con eso vamos a terminar porque les quiero mostrar una de las cosas más lindas que he aprendido últimamente sobre estados de ánimo. Otro de los temas que les conté que trabajaba él y que estuvo trabajando es en innovación. Y en este paper que les dije de Surfeando el Futuro, él dice que la innovación se da cuando se combina la ciencia con la tecnología y con la creatividad. Después agregó otra palabra, que se las voy a mostrar en la que sigue. Y es que nadie tiene una idea que no está basada en nada y que es totalmente creativa. Porque nosotros
no solamente somos seres históricos, porque esta conversación en la que vivimos no la elegimos. La conversación cultural es histórica, pero no es histórica porque reconoce hechos de la historia, sino porque esa historia está plagada de los cuentos de cómo nos contamos la historia. Entonces, hablamos de historicidad. Y la historicidad no viene de nuestros papás, ni siquiera a veces de nuestros abuelos. Viene de 7 generaciones atrás, 8 generaciones atrás, 10 generaciones atrás. Alguna vez, estando en Turquía y mirando una ruta, me dijeron, esta ruta la cruzaban las ovejas, era un camino de tierra, que era el más sencillo que usaban las ovejas para pasar de un lado al otro. Alguna vez se hizo un sendero por donde también siguieron los hombres. Después se hizo un camino de tierra, después se asfaltó, y después con puentes y todo se transformó en una ruta, pero es el mismo camino que las ovejas trazaron miles y miles de años atrás. ¿Está? Muchas de nuestras conductas, muchas de nuestras maneras de mirar el mundo, ya no tenemos ni noción de dónde vienen. Y aunque nosotros nos digamos que somos seres libres y que elegimos, poquito, ¿no? Solo cuando nos preguntamos, a ver, ¿por qué digo que esto es así? Ahí es donde tengo la oportunidad de elegir, cuando me desafío a mí mismo. Si no, yo soy un manejado por la historia, soy un manejado por el paradigma, somos esclavos del paradigma, somos esclavos de la historia en la cual vivimos. Y cuando criamos un hijo, como la nena, pobrecita, y el nene que está al lado, la mamá y el papá, porque son muy buenos padres, van a tratar de que los nenes miren el mundo igual que ellos. ¡Sí, mi amor! ¿Eh? Entonces les quiero contar un ejemplo, que él lo cuenta en el libro, ¿no? Resulta que la cerveza, que me imagino que por acá se toma cerveza, ¿no? Y que es bien rica. Antes que se vaya, eso que hacemos como padres, ¿no tiene que ver con un instinto de supervivencia? ¿Y el instinto de supervivencia de dónde viene? Pues digo, pero algunos comportamientos no tienen que ver con eso. Por ejemplo, La forma de que ellos se preparen en base a nuestra experiencia, ¿no? no, no es sobrevivencia. Tu hijo puede sobrevivir igual sin ti. Triste. Que mi hija no lo escuche. ¿Eh? Triste pero verdad, me dice el niño. Claro. Sí. Nosotros lo hacemos desde lo mejor. Claro, porque es un comportamiento casi natural, ¿no? Es un comportamiento cultural. Cultural. Es totalmente cultural. ¿Dónde aprendiste a ser padre? ¿De tu papá? ¿O de quién hizo de papá? ¿O quién admiraste como papá? ¿Sí? Mi papá, ¿no? Mi papá era odontólogo. Fue un cirujano muy reconocido. Por supuesto que cuando mi mamá le dijo que iba a estudiar, ¿qué pudo estudiar mi mamá? Odontología, ¿no? Y cuando yo estaba terminando la escuela, mi padre, que era un hombre muy serio, me dijo, señorita, tenemos que hablar sobre su futuro. Entonces se sentó en su sillón, a mí me tocaba un banquito,
Me senté en el banquito y me dice, le escucho. Y entonces le dije, bueno, papá, no sé muy bien. Hay dos cosas que me gustan mucho. No sé si quiero seguir letras o quiero seguir medicina. Muy bien, me dijo. La felicito. Mire, letras usted puede seguir leyendo toda la vida, de las letras no se vive. Y como médica, usted no va a poder tener ni una familia ni una casa porque los médicos no tienen vida privada, así que la odontología es la medicina de la boca. Bienvenida a la odontología, le queda el apellido, le queda el consultorio. ¿Dónde estudié? Odontología. Los primeros 3 años, que eran tronco común con medicina, me fascinaron. Cuando vi la muela, chiquitito así, me quise morir, pero ya me quedaban 2 años y ahí la terminé. ¿Está? Y ya, en aquella época, ni se te ocurriera, ¿no? Cambiar menos, hubiera sido dramático, ¿no? Así vienen los mandatos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Uno hace las cosas lo mejor que puede, lo mejor que sabe. Vuelvo a la cerveza de los egipcios mejor, porque hay gente que no va a dormir esta noche. Los egipcios hacían cerveza. Ahora, hacían cerveza y ellos sabían de fermentación como proceso químico. No, no lo distinguían. Hacían cerveza de una manera empírica, ¿sí? En los 1840 y pico, 50, un señor que fabricaba cerveza en Francia, en París, lo llamó a Pasteur. Pasteur era maestro de escuela y medio que entendía alguito de química, pero medio, ¿no? Y le dice, no sé qué me pasa, pero mira, tengo estos tambores en donde hay cerveza y están bien, y de golpe en otros tambores siente qué olor y hacen una espuma diferente y esta cerveza no sirve. Y no sé a qué se debe. El microscopio había sido inventado 100 años antes por un señor Lichtens, no sé cuánto, alemán él, ¿no? Que había puesto adentro del campo una gota de agua y había visto microbios, vidas chiquitas, microbios. ¿Está? O sea, los microbios ya habían sido vistos, el microscopio existía. La gente se moría de pestes. ¿Está? Pasteur toma sobre un vidrio parte de esta espuma y la lleva al microscopio. Y por primera vez, y miren lo que es la innovación, dice, estos bichos que están acá, o sea, estos microbios, son los que producen este olor y esta transformación que no es cerveza. Entonces no inventó nada, reinventó la explicación. Por eso es que la innovación siempre está basada en algo anterior y muchísimas veces lo que cambia es la explicación que le doy y en consecuencia lo que aparece es otra cosa. ¿Está? Fue el primero que relacionó los microbios con algo que ocurría afuera. De ahí encontró las enfermedades. La rabia, por ejemplo. Una enfermedad que se daba en el maíz. Encontró el microbio y pudo inventar una vacuna que anulaba al microbio de la rabia y en consecuencia
curar a la gente de rabia. Pero el primero que asoció vida pequeña con enfermedad, o sea, eran capaces de hacernos algo, fue Pasteur. Y lo hizo sobre la base de la cerveza que hacía miles de años que se tomaba. Miles de miles, ¿no? Unos cuantos miles. Entonces, la otra cosa que le pasa hoy a los innovadores es que de golpe tienen una gran idea, pero se olvidan de que para que esa idea pueda llevarse a cabo requiere de un cambio en las prácticas. Porque si no cambian las prácticas, no hay innovación. Entonces, la innovación se da siempre sobre una carga histórica, es una nueva interpretación de la cosa, eso es lo que es la idea nueva, y además exige un cambio en las prácticas. Sin cambio de prácticas, la innovación no crece, no existe. ¿Estamos? Vamos a otra cosa nueva, como algunos de los ejemplos de lo que les estoy trayendo de lo que es esta nueva ontología. ¿Sí? Otra de las cosas de las que habló Heidegger y que retoma Flores hoy es algo que se llaman espacios reveladores y que son muy importantes en los coaches cuando coacheamos. Porque en esos momentos de gran intimidad, en los momentos en donde nosotros podemos estar absolutamente presentes para nuestro cliente, creando un espacio en donde el cliente siente que puede decir lo que quiera decir, que no va a ser juzgado, y donde yo creo un espacio para que aparezca lo que quiera, no, por Dios que no llore porque no sé qué hacer, por ejemplo. Esa co-creación de ese espacio puede lograr que esa persona empiece a inventar un mundo que hasta acá no había sido inventado. Y eso es lo que él llama un espacio revelador, que además no termina ahí. Ahí tendrá la primera idea. El espacio revelador se sigue desarrollando y la gente lo va ampliando. Y cada espacio revelador que habita genera un mundo nuevo, porque no vivimos en un solo mundo, tenemos muchos mundos, muchos. Nuestra familia es un mundo. Cuando la juntamos con la familia ampliada se genera otro mundo diferente. Cuando vamos a trabajar es un mundo diferente. Cada empresa es un mundo, cada deporte es un mundo. Al punto que los deportes tienen, cuando se organizan, cada deporte es un mundo que tiene sus reglas, que tiene, bueno, pensemos en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Imagínense a un extraterrestre mirando un partido de fútbol, ¿no? Debe decir, ¿qué hacen estos 22 tíos corriendo detrás de una sola pelota? ¿Por qué no ponen 22 pelotas y se dejan de bromar? ¿Por qué unos quieren patear para un lado y los otros para el otro? Y además los que pateaban para un lado, después patean para el otro. ¿Cómo se entiende? ¿Está? ¿Por qué gritan cuando algo entra en esa cosa que tiene una red? Entonces, como nosotros podemos habitar ese mundo porque lo conocemos, cuando entramos en ese mundo tiene una lógica. Pero cuando no lo podemos entender, no tiene lógica el mundo. Y cada cosa que crea un mundo nuevo hoy es un mundo revelador. Es un espacio revelador. Que si nosotros no aprendemos a hacer espacio para que otro lo cree, si nosotros no podemos crear ese espacio para nosotros, ¿cómo podemos pretender un cambio o una transformación? ¿Está? ¿Muy difícil? ¿No? Me alegro.
una regla, una ley. La deriva histórica de los espacios reveladores no pueden cambiarse desde afuera. La única manera de cambiar la deriva histórica es desde el mismo juego. Eso quiere decir que si yo no comprendo el mundo de mi cliente, no tengo manera de llevarlo a que cambie. ¿Me avisan cuando me tengo que ir? Me quedan 10 minutos. Entonces, vamos a saltar todo lo demás, que es mucho. Contrátenme de nuevo. Y entonces, como nos quedan 10 minutos, quiero volver a estados de ánimo. Y así como estuvimos hablando de algunas cosas, como espacios reveladores, hablamos de estados de ánimo, no pudimos hablar de poder y cómo cambió el poder en el mundo. Una de las cosas que me tiene maravillada es que se han descubierto estados de ánimo nuevos. Y que estos estados de ánimo nuevos se descubrieron gracias a los astronautas. Porque cuando los astronautas pudieron salir y mirar el mundo desde arriba, empezaron a notar que había un cambio hasta físico, un equilibrio en su corazón, en sus hormonas, en la presión arterial, casi asociado a lo que significa la prolongación de la vida, un estado de preservación biológico. Y lo que le pasó a esta gente es que en vez de ser curiosa por mirar lo que miraba, entró en un estado de ánimo que lo llamaron asombro y maravilla. Y si bajan la luz, me gustaría mostrarles el video. No tengo sonido. ¿Tienen un cablecito? Sí, no lo conectó. No lo conecté. Ese no es, ¿eh? Es otro. Entonces, hoy, en esta evolución del ser humano, fíjense que ni siquiera conocemos todo lo que hay. ¿Ya está? Ni siquiera conocemos todo lo que podríamos llegar a ser. ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? Ahí está. Esto fue tomado desde el espacio por unos astronautas. Y según ellos cuentan, lo primero que buscaron cuando vieron esa bola azul abajo fue encontrar su casa. Y se dieron cuenta que la casa no la podían ver. Entonces dijeron mi pueblo. Y tampoco. Y empezaron a darse cuenta que estaban mirando muy pequeño porque su casa era muy grande. Que su casa también era todo lo que veían. También vieron
cómo las tormentas eran pasajeras, porque vieron lugares en donde había nubes, veían relámpagos, vieron las luces boreales y además vieron la inmensidad del mundo que rodea a nuestro mundo. Y vieron que a veces las cosas pasan más rápido de lo que nosotros creemos, que la Tierra gira a más velocidad de la que nosotros creemos. Y empezaron a asombrarse. Y el asombro tiene un tantito de miedo. Pero no es un miedo que paraliza, es un miedo que genera respeto. Pero fundamentalmente genera admiración. Y junto con eso trae asociadas otras emociones. Una es la humildad. Tan chiquito que soy y tan grande el regalo. Ni a mi familia puedo ver, tan chiquitos que somos y tan grande el regalo. Y la otra emoción asociada es la gratitud. Porque tenemos la oportunidad de haber conocido y vivido esto, de haber conocido y vivido este mundo, de darnos cuenta de que aún con nuestro pequeño tamaño nos hicieron este regalo, que todo esto es ser humano, que todo esto se transforma por nosotros y nosotros transformamos todo esto. Y que no nos dimos cuenta, pero en este regalo y en este lugar pasamos cada día de nuestra vida. Y nosotros creemos que cada día de nuestra vida es nada más que un día más. Buenas tardes, un gusto conocerte porque soy fan. Gracias. Me pareces una persona a la cual me gustaría modelar, digamos. Mi pregunta va hacia algo que percibo desde mis limitaciones, ¿no? Como ser humano, como todos. ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos la gratitud? Que la mencionaste bastante. ¿Cuáles te parecen a vos en tu experiencia que han sido los factores que nos ha convertido en personas tan poco agradecidas a la mayoría? No digo todas, la mayoría. Yo creo que es cultural. Porque nosotros creemos, por ejemplo, que cuando tú agradeces algo quedas en deuda con aquel al que agradeciste. Y no te das cuenta que la gratitud viene de la palabra gracia. Gracias viene de gracia. Y gracia significa amor de Dios porque sí. Por lo cual, la gratitud es solamente saber recibir. No hay ninguna deuda pendiente.
no hay que pagar nada más. Sí, creo que hoy el ganar-ganar es como que todo tiene que ser en un ganar-ganar y la gratitud está más allá. Está más allá. Como lo está algunas otras cosas de las que hoy no pudimos hablar, como el care, el cuidado en las relaciones, como está la inspiración, que tiene que ver con poder meter en el aire. Esto es inspirar. Y cuando yo digo inspiré a otros, lo que no me doy cuenta es que lo que estoy haciendo es dejar entrar el mundo de los otros en mí y dejar que mi mundo entre en los otros. Gracias. Lo que te iba a traer es cómo diseñamos estados de ánimo. ¿Cómo diseñamos? No, sí, cómo entramos. Estamos en uno, navegando, ¿cómo vamos a otro, no? Te puedo proponer algún curso para hacer. Allí estaré. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría si podrías comentar un poquito más sobre el necesitar comprender el mundo de mi cliente para poder ayudarlo, o algo similar que dijiste. Sí. Cuando nosotros escuchamos, aun cuando escuchamos generosamente o generadamente, prestamos mucha atención a lo que el otro dice. Cuando yo puedo salirme del valor de exclusivamente la palabra, cuando yo puedo entrar a comprender, no a entender, porque entender viene de acá, pero comprender es que yo pueda buscar aceptar que mi cuerpo sea un cuerpo con el otro y sentir lo que el otro siente en su cuerpo. Cuando puedo dejar llegar la emoción del otro sin querer controlarla o cambiarla. Y que llegue un momento que no sé si es de él o mía. En ese momento el otro se siente escuchado. Como coach me han contratado hasta para trabajar con otras culturas. Y tengo historias miles de trabajar con indígenas mayas, por ejemplo, en donde me contrató el gobierno para unos créditos y hicimos, una de las partes tenía un taller de liderazgo y me acuerdo que había ganaderas y bordadoras, artesanas y agricultoras por otro lado. Y recuerdo que les daban el crédito, entonces yo estaba trabajando con mi hijo y mi hijo se acerca a las ganaderas y toma a una de las señoras y le dice, a ver ¿tú eres ganadera? Sí, le dice la señora. ¿Y qué animales tienes? Pues vacas. ¿Y cuántas vacas tienes? Pues 3. ¿Escucharon la ganadera? 3 vacas, ¿no? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Que poco, ¿no? Y entonces mi hijo, que estudió mucho coaching, dice, ¿y cuántas vacas quieres tener el año que viene? Gracias al crédito, gracias a tu ambición, ¿no? Y la mujer se empezó a reír y yo me di cuenta que se reía de nosotros. Era clarito que se reía de nosotros. Cuando pudo parar de reírse, me mira y me dice, pues 4. Entonces Eloy me mira a mí como diciendo, le digo algo, ¿no? Y yo lo tomé así, como para que se calle la boca, y en un ataque de humildad dije,
yo estoy queriendo obligar a alguien a que crea en el futuro, que es un tiempo que no existe, cuando esta señora confía en lo que la tierra le va a dar, y como confía plenamente en lo que la tierra le va a dar, sabe que el año que viene va a tener 4, porque además, muerta de risa después, me vuelve a decir, pues todos los años nace un ternero. ¿Está? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros realmente estamos abiertos para escuchar al otro? Y cuándo podemos darnos cuenta que más que escuchar es comprender. No es algo que le pasa al otro, es algo que pasa en esta interacción, por lo cual es nuestro. ¿Te quedó más claro o no? ¿Alguna otra pregunta? A la U. Hola Elena, bueno, a mí me queda una pregunta que tuve oportunidad de estar en un webinar con vos hace poco y te lo pregunté y no me quedó del todo claro también. Perdón. ¿Cómo es el tema de, no, pero a lo mejor porque yo en ese momento la interacción de internet no andaba muy bien. ¿Cómo hacer para escuchar desde el no juicio propio? Porque en realidad... No. Estás pidiendo dejar de ser humana. Porque vos recién dijiste algo con respecto a los juicios. ¿Cómo puedo darme cuenta que además de mi juicio desde donde estoy, hay otras cosas? Hay otros juicios y hay otros puntos de vista. Okay. No es como hago para escuchar. No me puedo salir de mi juicio. Claro. Porque aun cuando mire al otro como posibilidad, es un juicio de posibilidad. Exacto. Sí. ¿No? Miren la manera de cosificar que tenemos, que creemos que la posibilidad es una cosa. No, la posibilidad es una idea. Y cuando yo considero al otro posibilidad, hago un juicio de posibilidad sobre el otro. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias. Una más, ¿no? Y ya. Aquí, querían hacer la pregunta. Estoy apartado. ¿Cuál es la relación, en un momento lo nombró, entre valores y estado de ánimo? Nuestros valores son juicios. ¿Está? Si yo digo que tengo un valor de honestidad, es un juicio. ¿Sí? Y es más, podrías preguntarme, ¿qué es honestidad para ti? Para algunos es no robar, para el otro es decir la verdad, para otro es ser como es. Cada uno sabrá a qué llama honestidad. ¿Está? Pero en general, a esos juicios nosotros le damos un valor fundacional. Son sobre los cuales queremos constituirnos para los demás como oferta. Entonces, desde los valores en los que me puedo plantar para mirar al mundo, esos valores, ¿qué estado de ánimo me crean? Si yo quiero contestar o tomar una decisión desde la honestidad, desde el agradecimiento, desde sentir que el otro es igual que yo, desde sentir que todos tenemos las mismas oportunidades, desde creer en la diversidad, desde dar el espacio para disentir. ¿Crea eso un estado de ánimo? Bien. ¿Está? Se acabaron las preguntas. Hasta pronto.